¿Te has acostado con él? No sé si me tembló más la voz o la mandíbula al decirlo. La frase salió sola, como un vómito. Eran las 20:42 de un martes cualquiera. Estábamos en la cocina. La nevera hacía ese zumbido bajo que solo se oye cuando el mundo se detiene. Y Sergio, con la mirada clavada en mí, sostenía aún el trapo con el que estaba secando un vaso. No me contestó. Bajó los ojos. Y ahí, en ese segundo exacto, supe que lo sabía. No. No me había pillado. No había visto mensajes, ni fotos, ni me había seguido. No hacía falta. Lo sabía por la forma en la que yo lo miraba. Porque ya no era la misma. Retrocedo 2 semanas. Sábado. Mediodía. Ruzafa, Valencia. Comimos en la terraza de la comisaría, como cada tanto. Sergio pidió lo de siempre, su menú vegetariano con cerveza sin alcohol. Yo me pedí un vermut que no terminé. Estaba inquieta. No por nervios, sino por culpa. Por deseo. Por algo que no debería estar sintiendo y que, sin embargo, me hervía bajo la piel. En la mesa de al lado estaba Pablo. Otra vez. No sé si fue casualidad, o si él sabía que yo estaría allí. No lo saludé. Pero me miró. Esa mirada que ya me conocía, que me atravesaba sin disimulo. Llevaba una camiseta blanca ajustada, y la barba mal recortada de alguien que no busca gustar, pero gusta. Sergio estaba hablándome de las vacaciones. De los vuelos baratos. De Lanzarote en noviembre. Yo asentía mientras sentía como el corazón me apretaba el pecho. No por amor. Por otra cosa. No lo besé ese día. Ni esa semana. Pero ya lo había hecho antes. Y ese era el problema. Lo había besado en el coche, hace 1 mes y medio, cuando me ofreció llevarme a casa tras una reunión absurda de trabajo en la que no pintaba nada. Llovía. Yo llevaba los tobillos mojados. Él tenía las manos grandes. Y cuando paró frente a mi portal, en vez de bajarme, le dije que esperara. Que tenía frío. Me miró. Lo supe. Me incliné. Y lo besé. Tenía el sabor a lo prohibido, a lo injustificable, a lo sucio. Y aún así, lo hice. Después de ese beso, me pasé 3 días sin dormir bien. Miraba a Sergio, que dormía con la boca entreabierta, y me sentía un monstruo. Pero no lo suficiente como para parar. La segunda vez fue peor. Porque ya no era impulso. Fue decisión. Un miércoles por la mañana, Sergio me escribió que le habían cambiado el turno y no volvería a casa hasta las 11 de la noche. Pablo y yo estábamos hablando por WhatsApp desde temprano. Me preguntó qué haría esa tarde. Le dije que iba a trabajar desde casa. Me dijo que si necesitaba un café. Respondí con un sí, pero con poco azúcar. Se rió. Quedamos a las 5. No fue un café. Fue sexo. En su piso, en Patrick's. Con las persianas a medio bajar. Con su gato mirándonos desde la mesa. Con la ropa interior que Sergio me había regalado por nuestro aniversario. Salí de allí y vomité. En serio. Vomité en la calle, detrás de un contenedor. No era por el acto en sí. Era por lo que significaba. Me había cruzado una línea invisible. Había hecho algo que ya no se puede deshacer. Y sin embargo, no fue la última vez. No sé qué buscaba. Atención. Sentirme deseada. Sentirme viva. O, quizás, simplemente escapar de una rutina que me estaba matando en silencio. Sergio no me hacía daño. Nunca fue violento, ni cruel, ni infiel.
pero dejó de verme. Y yo, dejé de sentirme suya. Una vez, hace unos años, le dije que me sentía invisible. Me respondió, ¿qué dices? Si te miro todos los días. Y era verdad. Me miraba. Pero no me veía. Hay una diferencia. Tremenda. Sergio era todo lo correcto. Y yo era todo lo rota. Volviendo al martes. La noche del vaso. Del silencio. De la pregunta que no debí pronunciar. Lo miré y le dije. ¿Sabes quién es? Y él, por primera vez en muchos años, soltó el vaso contra la pileta. No se rompió. Pero el sonido fue como un trueno en la cocina. No me hace falta saberlo, respondió. Ahí lo supe, no necesitaba pruebas. Ni nombres. Ni detalles. Lo que duele de una infidelidad no es el acto físico. Es saber que ya no te eligen. Que otro tiene lo que era tuyo. Que alguien entró donde tú ya no llegas. Esa noche dormimos en la misma cama. De espaldas. Como dos desconocidos en una pensión barata. Y mientras él roncaba, yo lloraba en silencio, con la almohada contra la boca. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Pero no imaginaba cómo. Y eso es lo que viene ahora. No sé si fue la forma en la que no me miraba o como cada vez que me hablaba su tono sonaba tan plano que parecía estar repitiendo frases que había ensayado frente al espejo, pero algo en Sergio empezó a cambiar en los días siguientes, algo que no gritaba, no preguntaba, no reclamaba, pero se sentía en el aire, como si se hubiese sentado a esperarme con los brazos cruzados mientras yo, sin quererlo del todo, le daba motivos para dejar de confiar en mí, y lo peor fue que yo no paré, no me detuve a pensar en lo que estaba provocando, simplemente seguí viéndome con Pablo porque ya estábamos en una etapa en la que los encuentros no requerían palabras bonitas, ni coqueteos torpes, ni excusas demasiado elaboradas, solo un mensaje a media tarde, una dirección compartida en silencio y una ropa interior distinta a la habitual, que doblaba luego como si no pasara nada, y la metía al cesto de ropa sucia sin pensar si Sergio notaría el perfume distinto o la prisa con la que me duchaba al volver. Una mañana, cerca de las 9, Sergio salió antes de lo normal, dijo que tenía una reunión en la oficina central y no lo vi hasta la noche, cuando volvió con esa calma peligrosa que ya le conocía, esa en la que no te dice lo que sabe, pero tampoco finge que no pasa nada, solo espera, observa, y te da espacio para que tú sola te pongas en evidencia, y lo noté cuando me preguntó por mi día sin levantar la vista del móvil, como si le diera igual la respuesta, o como si ya supiera que lo que iba a decirle era mentira. Aún así le respondí que había trabajado desde casa, que Laura se portó bien y que estuve viendo una película por la tarde, una cualquiera, ni siquiera recordé el nombre, y entonces se levantó la mirada y dijo, ¿te dolía la cabeza hoy? Fue una pregunta inocente, pero cargada de algo que no supe interpretar. Le dije que no, que por qué lo preguntaba, y él simplemente sonrió y volvió a mirar el móvil, ni siquiera insistió, pero algo en mí se agitó, como si ese detalle, esa frase al azar, fuera una señal de que ya estaba empezando a juntar piezas. Esa noche no pude dormir bien, me desperté a las 3 con la garganta seca y la cabeza llena de ideas absurdas, fui al baño y, al volver, me quedé parada frente a la puerta de nuestra habitación, mirándolo dormir, y aunque parecía tranquilo, noté que sus manos estaban cerradas en puños, como si incluso dormido necesitara retener algo que se le escapaba. El momento real del descubrimiento no fue una escena de gritos ni una pelea de platos, fue algo mucho peor, la precisión de alguien que ha hecho sus deberes y no necesita preguntar porque ya sabe la respuesta. Fue el viernes siguiente, a las 11 de la noche. Laura se había quedado a dormir con mi cuñada, y yo estaba en casa, sentada en el sofá, viendo un programa que ni me interesaba, solo intentando llenar el silencio con cualquier cosa. Cuando Sergio entró al salón con su portátil en las manos, lo dejó sobre la mesa del comedor y me dijo con la misma voz con la que me pedía que bajara la basura,
¿te apetece ver algo juntos? Yo le dije que sí, sin entender qué estaba haciendo, y entonces abrió el portátil, giró la pantalla hacia mí, y puso un video. Era una grabación de la entrada de un edificio. Yo salía de un coche, el de Pablo, y entraba en el portal como si fuera mi casa. No era la primera vez, porque caminaba con confianza, sin mirar alrededor. El video duraba apenas unos segundos, pero fue suficiente. No dijo nada. Yo tampoco. Cerró el portátil con lentitud, se apoyó en el respaldo de la silla y me miró. Yo intenté hablar, pero no me salió la voz. Él esperó unos segundos y luego dijo, lo grabé hace 3 semanas. Lo repetiste 3 veces. Pensé que era una casualidad la primera. La segunda me dejó dudas. A la tercera ya estaba claro. Su tono era tan neutro que me hizo sentir aún más culpable. No había rabia, ni tristeza evidente, solo decepción. Una decepción que ya no necesitaba explicaciones. Me hundí en el sofá sin saber qué decir. Me sentía como una cría pillada robando caramelos en una tienda. Le pregunté cómo lo había conseguido, y me dijo que no era difícil. El edificio tenía cámaras visibles. Solo tuvo que pedir acceso con una excusa. Luego contrató a alguien para confirmar las matrículas. No necesitó nada más. Entonces vino el golpe más fuerte. Me preguntó si me había acostado con él. Esa fue la única pregunta directa de toda la noche. Y yo, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Tal vez en otro contexto habría mentido, o habría dicho que fue solo un beso, una estupidez, un error de una sola vez. Pero en ese momento, mentir me pareció inútil. Él ya lo sabía todo. Solo quería escucharme decirlo. Sergio se levantó, fue a la cocina, abrió una cerveza y se quedó allí de pie, apoyado en la encimera, mirándome a lo lejos. Te iba a pedir que habláramos. Que intentáramos arreglarlo. Que fuéramos a terapia. Que dijeras que fue un error. Pero ya no quiero oírlo. No me interesa si estás arrepentida o si aún lo ves. Me da igual. Yo intenté acercarme, le dije que no sabía cómo había llegado a eso, que todo se fue dando poco a poco, que no fue planeado. Me escuché decir cosas que ni yo misma creía, como que aún lo quería, que lo de Pablo no significaba nada, que me sentía sola, invisible, y que no buscaba hacerle daño. Pero cada palabra era más inútil que la anterior. Él solo asentía, sin mirarme, como quien oye la previsión del tiempo antes de salir a trabajar. Después me miró y dijo, ¿sabes lo peor? Que si me lo hubieras contado tú, quizás te habría perdonado. No por debilidad. Por respeto. Pero que tenga que enterarme así. Me hace pensar que no solo me engañaste con otro, también me tomaste por idiota. Y eso me dolió más que todo lo demás. Porque tenía razón. Lo traté como si no fuera capaz de darse cuenta, como si pudiera mantener la mentira con 4 excusas mal armadas y un poco de afecto fingido. Pero no era tonto. Solo estaba esperando a ver hasta dónde llegaba mi falta de valentía. Cuando se fue a dormir, me quedé sola en el salón. Las luces apagadas, el portátil cerrado, la pantalla negra reflejando mi cara como una advertencia. No sabía si me odiaba más por lo que hice o por lo mal que lo gestioné. No podía culparlo por nada. Él no falló. Yo sí. Y ahora empezaba a ver que lo que venía después no sería solo doloroso, sino impredecible. Sergio no volvió a decir una sola palabra sobre el tema durante los 3 días siguientes, pero no necesitaba hablar para hacerme sentir lo que pensaba, bastaba con la forma en la que se movía por la casa, como si yo no estuviera, con el silencio preciso de quien ya no espera una respuesta ni tiene interés en seguir preguntando, solo actuaba con una frialdad meticulosa, repartiendo los turnos con Laura sin preguntarme, sirviendo la cena y dejando un plato apartado sin decir que era para mí.
usando auriculares para no escucharme y saliendo del cuarto justo cuando yo entraba. Todo se había vuelto una coreografía milimétrica para no compartir más que el techo y las responsabilidades básicas, nada más. Ni un gesto, ni un reproche, y en cierto modo eso era peor que una pelea, porque al menos en una pelea se dice lo que se piensa, se insulta, se llora, se siente que algo importa. Pero lo que estaba haciendo él era mucho más destructivo, me estaba borrando, paso a paso. El lunes por la tarde recibí un mensaje de Pablo preguntando si podía verme, decía que me notaba distante, que ya no le respondía con la misma rapidez, que si todo estaba bien, y me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos sin saber qué contestar, no porque me sintiera culpable con él, sino porque no tenía energía para sostener nada, ni el engaño, ni la mentira, ni siquiera ese tipo de relación que al principio parecía emocionante pero que ahora se me caía a pedazos en las manos como todo lo demás, así que respondí con un escueto no puedo, estoy con mi hija, y no mentía. Laura estaba jugando en la alfombra del salón con unos peluches y hablaba sola mientras inventaba un mundo que no tenía nada que ver con el que yo estaba destruyendo a cada minuto. Esa noche, mientras ella dormía, Sergio volvió más tarde de lo habitual, traía una bolsa de papel en la mano y olía a restaurante, como si hubiese cenado fuera, cosa que jamás hacía entre semana. Se acercó a la nevera, sacó una cerveza, se sentó en la cocina y encendió un cigarro. Aunque él había dejado de fumar hace más de un año, lo observé desde la puerta sin saber si era mejor entrar o irme a la habitación, pero él fue el que rompió el silencio, con una frase tan directa que me dejó sin reacción. Mañana me voy a casa de mi hermana, ya está avisada, llevaré solo mi ropa y mis cosas personales. Todo lo demás se queda aquí. La cuenta conjunta ya la dividí, no hace falta que revises nada. Y a Laura no le diré nada todavía, podemos fingir unos días más si eso te ayuda, pero después tendrás que explicárselo tú o buscar la manera de que lo entendamos los dos. No supe qué decir, me quedé ahí parada con las manos cruzadas sobre el pecho, sin saber si pedirme perdón o suplicar que no se fuera, pero lo único que salió de mi boca fue un y después que, él se encogió de hombros y dijo, no sé. Supongo que después haré lo que haga falta, divorciarnos, repartir la custodia, firmar papeles, lo que toque, pero lo importante es que ya no puedo dormir contigo en la misma casa, no después de lo que hiciste, y no después de la forma en que lo hiciste, si por lo menos hubieras tenido el valor de decírmelo, pero lo ocultaste, lo alargaste, lo repetiste, ni siquiera fue un error, fue una elección. Le dije que necesitaba hablar. Explicarme, contarle todo lo que no le había dicho antes, pero él negó con la cabeza y me interrumpió con algo que me dejó seca. No quiero tus explicaciones ahora. No quiero que me cuentes lo mal que estabas o lo vacía que te sentías, porque eso lo podríamos haber hablado antes, cuando aún valía la pena intentarlo, pero ahora solo me interesa una cosa, que no uses a Laura como excusa para quedarte cómoda en esta historia, que no la metas en el medio para suavizar tus decisiones, ella no tiene la culpa de nada y merece algo mejor que esto. Se levantó, tiró la colilla en la fregadera, se lavó las manos y se fue directo al dormitorio, donde empezó a meter cosas en una maleta sin preocuparse por si yo lo seguía, ni por si lo miraba desde el marco de la puerta con la misma cara que debe tener alguien que se está dando cuenta de que todo lo que daba por sentado acaba de desaparecer en 3 frases mal dichas y una maleta mal cerrada. Y no pude hacer otra cosa que quedarme ahí, sin moverme, sin intervenir, viendo como el Sergio con él, que me había casado, dejaba de existir para convertirse en otro tipo de hombre, uno que ya no quería ser mi pareja ni mi cómplice, solo el padre de nuestra hija y nada más. Al día siguiente se fue. Sin drama. Sin lloros. Me abrazó delante de Laura con una sonrisa ensayada y le dijo que iba a trabajar unos días fuera, que luego volvería y que ella no tenía que preocuparse por nada, que íbamos a seguir viéndonos como siempre, y ella lo creyó, porque a esa edad aún no saben lo que significa un cambio de maleta, ni una ausencia que se alarga, ni una puerta que se cierra de otro modo. Yo, en cambio, sí sabía lo que significaba todo eso, y cuando cerró la puerta y escuché el ascensor bajando, me derrumbé en el suelo del pasillo como una cría, sin pensar en dignidad ni en consecuencias,
solo llorando por lo que ya no se podía revertir. Esa misma noche, Pablo me escribió de nuevo, preguntando si ya podía verme, que estaba libre, que le apetecía que cenáramos juntos, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí asco, no por él, sino por mí, por haber pensado siquiera que podría encontrar consuelo en alguien que no era parte de mi vida real, en alguien que existía solo en la sombra de una rutina que yo misma había destrozado, así que le respondí que no podíamos vernos más, que no tenía sentido seguir, y él solo contestó con un como quieras, sin preguntas, sin insistencias, como si supiera que esto iba a pasar tarde o temprano. Me acosté sola, con el móvil apagado, con la casa en silencio, y con la certeza de que esa era la primera noche del resto de una vida que ya no sería la misma, ni mejor ni peor, solo distinta. Y aunque todavía no sabía lo que Sergio planeaba hacer exactamente, entendía que había cruzado un límite del que ya no se vuelve, uno que ni el tiempo, ni los perdones, ni las explicaciones pueden borrar. Al tercer día de haberse ido, Sergio me bloqueó de WhatsApp. No hizo una escena, no mandó un mensaje avisando, simplemente un silencio más seco que todos los anteriores. Ya no podía ver su última hora de conexión, ni su foto, ni escribirle. Solo desapareció. La cuenta conjunta que dijo haber dividido ya no estaba operativa desde mi aplicación. Fui al banco y lo confirmé en persona. Había hecho el trámite 2 días antes, el mismo lunes en que me anunció que se iría. Había retirado la mitad justa, no 1 euro más, pero aún así me pareció un corte quirúrgico, una forma clara de decir que ya no compartíamos ni el saldo. No contestaba mis correos, no llamaba, y cuando intenté marcarle desde otro número, colgó sin responder. Todo estaba calculado. No necesitaba decirme nada más porque ya había ejecutado su parte con la precisión de quien toma una decisión que venía madurando en silencio, tal vez mucho antes de que me atreviera siquiera a imaginar que todo esto podía pasar. La primera vez que noté que su ausencia era más grande que su presencia fue al preparar el desayuno de Laura. Siempre se encargaba él de tostar el pan, poner el zumo, preguntar por lo que tenía que llevar al cole. Esa mañana lo hice yo, pero ella se dio cuenta de inmediato. Me miró con la boca sucia de nocilla y preguntó, ¿Papá ya no vive aquí? Le dije que sí, que estaba trabajando fuera unos días. Ella no insistió. Volvió a su tostada como si no importara. Pero se notaba que no era lo mismo. Sergio me había dejado el peso de toda la mentira en las manos, y no era porque fuera cruel, sino porque ya no le interesaba proteger la imagen de nuestra familia. Me dejó a mí el papel de explicarle a nuestra hija por qué todo se había desmoronado, y lo hizo con la misma frialdad con la que firmaría un contrato de alquiler o una rescisión de mutuo acuerdo. Yo no tenía un plan, ni una estrategia para sostener la historia. Solo sabía que cada día me pesaba más el silencio que él se había llevado, porque me había dejado sola con las consecuencias mientras él seguía su vida a otro ritmo, desde otro lugar. El miércoles por la tarde apareció una notificación de una empresa de mensajería. Había recibido un paquete a mi nombre. Bajé al portal pensando que sería algo de trabajo, pero al abrirlo me encontré con un sobre marrón, sin remitente. Dentro había una carpeta con copias impresas de conversaciones, capturas de pantalla y registros de llamadas. Sergio había recopilado pruebas de todo. No solo de mí y Pablo, sino también de las fechas, de los trayectos, de los lugares. Incluso había notas escritas a mano con cálculos, horarios, comentarios, como si hubiera armado su propio expediente de divorcio antes de anunciar nada. Al final del dossier, había una hoja con una nota escrita en bolígrafo: he entregado una copia a mi abogado. Lo siguiente será formal. No necesito hablar más contigo. Solo espero que seas igual de eficiente para contarle a Laura la verdad que lo fuiste para ocultarla. Me quedé ahí sentada en las escaleras del edificio con los papeles en el regazo sin poder moverme. No porque no lo esperara, sino porque no creía que fuera a hacerlo así. Sergio no era de los que se vengaban con escándalos, ni con peleas, ni con insultos.
Su manera de vengarse fue sacarme de su vida sin que pudiera defenderme. Esa noche le escribí un correo. Larguísimo. No para justificarme, ni para pedir perdón, ni para recuperar nada. Solo le conté todo. Cómo empezó. Cómo me sentía. ¿Qué me pasaba? Le hablé de la rutina, del vacío, de la distancia. Le dije que no fue culpa suya, pero que tampoco fue algo que planeé. Le dije que cometí el error de buscar afuera lo que no supe decirle que me faltaba adentro. Que no lo odiaba. Que no lo culpaba. Que entendía cada cosa que estaba haciendo. Que si había una forma de que no nos destruyéramos delante de Laura, yo quería encontrarla. No tuve respuesta. 2 días después, me llegó un correo de un despacho de abogados de Valencia. Asunto: proceso de separación y propuesta de convenio. Era oficial. El convenio incluía la custodia compartida, un calendario de visitas equitativo, y una cláusula clara: Laura no sería expuesta a terceras personas en al menos 6 meses. Lo firmé sin cambios. No porque me pareciera justo o porque quisiera ser conciliadora. Lo firmé porque entendí que ya no había espacio para pelear. Sergio me lo había dejado claro: no quería guerra, pero tampoco reconciliación. Solo distancia. Clara. Fría. Irreversible. Al lunes siguiente fui a buscar a Laura al cole. Sergio había avisado que esa semana le tocaba a él, pero me llamó una hora antes para decir que no podía recogerla, que tenía una reunión y que me tocaba a mí. Fue la primera vez que escuché su voz desde que se fue. Sonaba como la de un vecino que pide un favor. Ni rastro de emoción. Solo instrucciones. Cuando llegué, Laura salió corriendo como siempre y me abrazó. Pero antes de subir al coche, me dijo algo que me dejó paralizada. Papá me dijo que pronto viviremos en 2 casas, pero que no es culpa mía. Me miró esperando una respuesta, pero no supe qué decir. Me limité a apretarle la mano y decirle que papá tenía razón. Que no era culpa de nadie. Mentí otra vez. Esa noche dormimos juntas en la cama grande. Ella abrazada a su peluche, yo con los ojos abiertos mirando el techo, pensando en lo que acababa de empezar. Sergio me había sacado de su vida con precisión legal, pero lo que no podía sacar era el rastro emocional que eso dejaba. Ni en mí, ni en Laura, ni en la forma en que la gente empezaría a mirarme cuando todo se supiera. Porque sí, la separación venía con un anexo silencioso: la vergüenza social. Ya algunos conocidos habían dejado de escribirme. Otras madres del cole me saludaban con distancia. Y lo peor es que no era paranoia. Una amiga cercana me lo confirmó sin rodeos: se sabe lo tuyo. No sé cómo, pero se sabe. Y la gente te está juzgando. Sobre todo porque él no ha dicho nada. Se está guardando todo. Y eso lo deja como un mártir. No pude evitarlo. Lo busqué en redes. Había eliminado nuestras fotos. Seguía publicando imágenes con Laura, con su hermana, incluso una caminata en el río con la leyenda: a veces el silencio es más digno que 1000 razones. Todo era tan perfecto que dolía. Yo, en cambio, me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida, moviéndome entre lo que era y lo que ya no soy, asumiendo que la venganza de Sergio no fue destruirme con rabia, sino borrar cualquier rastro de lo que fuimos. Con eficacia. Con paciencia. Y con una frialdad que yo jamás podría replicar, pero que ahora entiendo mejor que nunca. El domingo por la mañana, después de dejar a Laura con Sergio en la puerta del parque, me fui caminando sin rumbo por las calles de Ruzafa, como si no tuviera casa, ni tareas, ni vida. Llevaba 3 semanas durmiendo en un apartamento que había alquilado por mi cuenta, una planta baja oscura, con olor a humedad y muebles viejos que no elegí, pero me pareció mejor que quedarme en el piso con los recuerdos de lo que ya no existe.
Sergio me había ofrecido quedarme allí hasta que resolviéramos el tema de la propiedad, pero le dije que no, que prefería irme cuanto antes, y aunque en el fondo esperaba que me preguntara por qué, no lo hizo, simplemente aceptó y lo dejó por escrito en el acuerdo. Supuse que no quería correr el riesgo de compartir ni un desayuno accidental, ni una conversación incómoda mientras Laura jugaba en el pasillo. Así que me fui. Y ahora, los fines de semana, me tocaba este desfile silencioso en el que una madre devuelve a su hija, y el padre la recibe como si fueran dos mensajeros cambiando turnos sin hablarse. Después de caminar más de una hora, decidí sentarme en una terraza del centro. Pedí un café solo y me puse a leer los correos del trabajo como si eso pudiera devolverme una rutina normal. Pero el móvil vibró y era Sergio. Su nombre ya no tenía foto ni apellido. Solo Sergio en letras negras. Respondí de inmediato porque no me escribía nunca, y su mensaje era corto, directo y casi imposible de procesar. Necesitamos hablar. Hoy. Sin Laura. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma, pero al segundo le puse, dime dónde y a qué hora. Respondió con una dirección en el barrio de El Carmen y una hora, las 5. Me levanté, pagué, y volví andando al piso con el estómago enredado. Pasé el resto del día sin comer, sin hacer nada más que pensar en qué quería decirme. No sabía si era algo práctico, como cambiar detalles del acuerdo, o si por fin quería gritarme todo lo que había contenido hasta ahora. No tenía forma de saberlo. Me vestí sin maquillarme, con ropa simple, la misma que usaba para ir al mercado. No quería parecer que intentaba agradarle. Tampoco me apetecía mostrarle lo mal que me sentía. Llegué al sitio 10 minutos antes. Era un bar pequeño, casi vacío, con solo 2 mesas ocupadas. Lo vi sentado en el fondo, con una botella de agua sin abrir sobre la mesa. Me acerqué. No se levantó ni me saludó. Solo dijo, siéntate, por favor. Lo hice. Durante un rato no hablamos. Él miraba el móvil, luego a mí, luego la calle por la ventana. Finalmente, dejó el teléfono y dijo, no te he citado aquí para discutir. Ni para hablar del acuerdo. Eso ya está claro. Quiero hablar como dos personas que compartieron 10 años, no como enemigos. Asentí sin decir nada. Me costaba mirarlo a los ojos, no por miedo, sino porque me sentía demasiado pequeña frente a él. Entonces siguió, he estado pensando mucho. En todo. En cómo llegamos hasta aquí. En lo que pasó. Y en lo que quiero ahora. No te voy a mentir. Te odié. Me sentí humillado, usado, traicionado. Pero ya no estoy en ese lugar. No sé si es porque me he vaciado o porque entendí que odiarte no cambia nada. No me devuelve lo que perdimos. Me sorprendió su tono. No era cálido, pero tampoco era vengativo. Era el de alguien que ya cruzó el dolor y solo busca claridad. Le pregunté por qué ahora, por qué hablar justo en este momento. Me respondió que no era por mí. Ni siquiera por Laura. Era por él. Porque necesitaba cerrar el círculo. No quiero arrastrar esto durante años. No quiero que Laura viva con padres que se odian o se ignoran. No merecemos eso. Y tú tampoco mereces que cada vez que nos veamos te recuerde lo que hiciste con miradas o con frases envenenadas. Ya lo hice. Ya me desquité. Ya tuve mi parte de justicia. Ahora quiero que sigamos desde otro lugar. Le pregunté si había alguien más. No era celos. Era curiosidad. Necesitaba saber si este cambio tenía nombre o cara. Negó con la cabeza. No tengo a nadie. Tampoco lo busco. Estoy tratando de entender cómo quiero vivir ahora. Porque esto, lo que tuvimos, fue real, aunque haya terminado mal.
No quiero repetir errores. No quiero construir sobre ruinas. Prefiero estar solo un tiempo. Pensar. Saber qué me hace bien y qué no. Yo no sabía qué responder. Había pasado semanas imaginando un reencuentro violento, o una indiferencia absoluta. Nunca pensé en una conversación así. Le pregunté si me perdonaba. Se quedó unos segundos en silencio antes de responder, no lo sé. A veces creo que sí. A veces no. Supongo que hay cosas que no se borran, pero que se aprenden a dejar atrás. Te perdono lo que pueda perdonarte. El resto, lo dejo en pausa. Después se levantó. Sacó del bolsillo un sobre y lo dejó en la mesa. Ahí tienes los papeles definitivos. Ya están firmados. Solo falta tu firma y entregarlos. Hazlo cuando quieras. No tengo prisa. Solo te pido una cosa, que no vuelvas a mentirle a Laura. Si no puedes contarle todo, al menos no inventes historias. Ella es más fuerte de lo que crees. Me levanté también. Le pregunté si quería que siguiéramos viéndonos como amigos, por Laura, o por respeto. Su respuesta fue simple, no hace falta forzar nada. Si un día podemos tomarnos un café y hablar sin resentimientos, pasará. Si no, tampoco pasa nada. Pero no construyamos algo artificial solo para quedar bien. Prefiero que seamos sinceros. Me dio la mano. No un abrazo. No un beso. Solo un apretón seco, correcto, final. Salió del bar antes que yo. Me quedé sentada unos minutos más con el sobre entre las manos. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Después de eso, todo se volvió proceso, papeles, fechas, firmas. Ya no hubo peleas ni reclamos. Él cumplía con todo lo que habíamos acordado. Yo también. Laura parecía adaptarse, aunque a veces preguntaba por qué ya no cenábamos los tres juntos. Le dije la verdad que podía. Y ella, con su lógica de niña, aceptaba sin drama. La rutina volvió. Pero no era la misma. Nunca lo sería. El día que firmé los papeles no pasó nada especial, no llovía, no era festivo, no se cayó la red del registro civil, simplemente fui a la oficina del abogado, me senté frente al escritorio, le entregué el sobre que me había dejado Sergio con su firma ya estampada, revisaron los documentos, me pasaron una copia, firmé sin leerlos de nuevo, me preguntaron si quería una copia impresa o digital, dije digital, di las gracias, salí, y ya está, no hubo lágrimas ni alivio, no sentí que terminara nada. Porque en realidad todo ya había terminado mucho antes, esto era solo ponerle el punto final a un párrafo que llevaba semanas escrito, uno que no me había atrevido a leer hasta entonces. Caminé sin destino por las calles del centro con el teléfono en la mano, sin saber a quién llamar, ni qué decir si alguien contestaba, porque no tenía ganas de hablar del tema con nadie, ni siquiera con las pocas personas que sabían la verdad, porque la verdad completa solo la sabía yo, y era tan simple como brutal. Cometí un error que no supe manejar y perdí al hombre que más me había cuidado en la vida sin que él tuviera ninguna culpa. Volví al piso donde vivía ahora, ese espacio temporal que no sentía mío, preparé algo para cenar sin apetito, me senté en el sofá, encendí la televisión sin mirar qué canal estaba puesto y ahí me quedé, sola, sin ruido, sin mensajes, sin planes. Esa noche me costó dormir, no porque extrañara a Sergio, sino porque me enfrenté por primera vez a la idea de que esta era mi vida ahora, no un tránsito, no una espera, sino esto, levantarme sola, ir a trabajar sola, hacer la compra sola, pensar en Laura y en cómo afectaría cada decisión, pero sin tener a nadie al lado para comentarlo, para compartir el cansancio, o para escucharme cuando decía que todo me superaba. En los días siguientes intenté volver a cierta normalidad, no por mí, sino por Laura, porque ella no tenía la culpa de que yo hubiera decidido romper la estabilidad que la protegía, así que cuando estaba con ella,
Intentaba estar presente, jugar, ayudarle con los deberes, cocinarle cosas que le gustaban, llevarla al parque, responder a sus preguntas, fingir que todo estaba bien aunque supiera que nada lo estaba, porque lo que yo tenía dentro no se resolvía con buena voluntad, era otra cosa, una sensación constante de que había desaprovechado lo único valioso que tenía y ahora debía pagar ese precio cada día. Una tarde, al recogerla del colegio, me dijo que papá había ido a verla jugar al recreo, que se quedó hablando con su profesora y que le había prometido llevarla a un sitio especial el fin de semana. Le sonreí y le dije que qué suerte, que lo pasara muy bien, y ella, como si notara algo en mi cara, me abrazó fuerte y me dijo que ojalá un día los tres pudiéramos volver a vivir juntos. No supe qué responder. Solo le devolví el abrazo, le acaricié la cabeza y le dije que siempre íbamos a ser su familia, aunque no viviéramos bajo el mismo techo. Lo peor de esa frase fue que la creía, aunque ya no significara nada real, porque lo cierto es que Sergio y yo no éramos nada. Solo éramos dos adultos compartiendo la paternidad de una niña que merecía mucho más que lo que le dimos. Cuando la dejé con su padre el viernes, me pidió que bajara del coche y que lo saludara. No me apetecía, pero lo hice. Me acerqué, le di un beso a Laura, miré a Sergio y le dije que gracias por cuidar de ella ese fin de semana. Él asintió. Me dijo que no había problema y me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos a solas. Laura entró al portal y nos quedamos en la calle. Me dijo que en 2 meses pensaba pedir un traslado de ciudad, que había una oportunidad en Zaragoza y que lo estaba considerando. No me lo dijo para pedirme permiso, solo para que lo supiera antes de que Laura lo oyera por otro lado. Me preguntó qué pensaba. Le dije que no era mi decisión, que era su vida, pero que me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo manejarlo con la niña. Me dijo que sí, que era lo que quería hacer. Que no iba a desaparecer ni a ser un padre de fin de semana, pero que necesitaba irse. Que esta ciudad ya no le ofrecía nada y que necesitaba empezar desde cero en otro sitio, sin historia, sin pasado. Me dolió más de lo que quise mostrar. No porque todavía esperara que se quedara por mí, sino porque en el fondo sabía que tenía razón, que yo le había arruinado todo lo que lo ataba aquí. Esa noche lo pensé mucho. No podía impedírselo. Tampoco quería hacerlo. Solo me pregunté qué sentido tenía todo lo que había hecho. Pablo ya no estaba. Habíamos dejado de hablar después de esa respuesta fría y seca. Ni siquiera volvió a buscarme. No insistió. Desapareció como desaparecen los que saben que no tienen más que ofrecer. Y yo no lo extrañaba. No lo odiaba. Simplemente no pensaba en él. Había sido una excusa para escapar de una insatisfacción que no supe enfrentar y lo pagué caro. Ahora tenía que aprender a vivir con eso. Sin pareja, sin plan, sin proyecto, solo con la responsabilidad de criar a una hija a la que le destrocé el modelo de familia que conocía. En el trabajo todo seguía igual, nadie preguntaba, pero ya no me invitaban a nada, ya no me incluían en las conversaciones del café, como si supieran lo que pasó o simplemente como si me vieran distinta. Me volví invisible. Un sábado por la tarde, Sergio me escribió una línea: he tomado la decisión. Me mudo en 3 meses. Le respondí que lo entendía. Que habláramos cuando quisiera para organizarlo. Me agradeció la comprensión. Y ahí quedó. Después de eso, no volvimos a hablar más de nada que no fuera logístico. Horarios, días de visita, tareas escolares. Todo perfectamente medido. En uno de esos intercambios, me dijo que pensaba llevarse a Laura una semana entera para que conociera Zaragoza. Me pareció bien. Cuando la trajo de vuelta, la niña estaba entusiasmada. Me contó todo con una emoción que no recordaba haberle visto en meses. Fue ahí cuando me di cuenta de que el problema ya no era solo lo que pasó entre Sergio y yo, sino que él estaba reconstruyendo su vida, y yo no. Él había tomado decisiones,
Había cambiado su entorno, había pensado en su bienestar. Yo no había hecho nada. Seguía en el mismo trabajo, en el mismo piso temporal, sin planes, sin vínculos, sin motivación. Esperando que el tiempo lo resolviera todo. Pero el tiempo no resuelve nada si una no se mueve. Un mes después, me llegó la notificación de su mudanza definitiva. Laura lloró esa noche, pero al día siguiente me pidió que le ayudara a empacar una mochila con cosas para cuando fuera a visitarlo. No hubo dramas. No hubo escenas. Solo una niña entendiendo que su vida ahora era distinta y adaptándose con más madurez que sus propios padres. Esa noche me acosté sola, como casi todas, y decidí que tenía que moverme, no por él, no por venganza, sino por mí. No sabía a dónde, ni cómo, ni cuándo, pero supe que si seguía en pausa, iba a convertirme en alguien que solo vive por inercia. Y eso no lo podía permitir. No después de todo lo que había pasado. Porque si no era capaz de aprender algo, aunque fuera una sola cosa, entonces todo lo que destruí habría sido en vano.